veamos este tema. Vamos a ver, fíjense, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos revisando, tiene que ver con un propósito que es la analítica de datos. Y aquí lo voy a explicar. Ahí en las filminas viene muy detallado cada uno de los aspectos de la definición, pero yo voy a tratar de ser breve y tratar de explicarlo en esta filmina. Fíjense, la analítica de datos es el conjunto de tareas. Quiere decir que debemos aprender a realizar ciertas tareas muy específicas que me permiten recolectar datos existentes y aplicar sobre ellos técnicas estadísticas y de modelación con el fin de limpiarlos, transformarlos y representarlos de manera abstracta y gráfica, con la intención de revelar estados y tendencias de los hechos. Fíjense, si nos vamos por partes de esta definición, pues tenemos que la analítica inicia recolectando datos existentes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la analítica de datos está limitada al tema de la estadística descriptiva. Yo agarro los datos como están, yo no genero ningún dato adicional más de lo que ya está. Yo puedo hacer sumarizaciones, yo puedo sacar desviaciones estándar, cualquier parámetro estadístico que yo quiera, lo puedo utilizar, máximos, mínimos, rangos, lo que ustedes quieran, pero yo no infiero nada, yo no estoy generando absolutamente nada que no exista ya. Yo trabajo con datos existentes, yo no fabrico datos ni cosas por el estilo. Entonces, la analítica está limitado a eso, a trabajar con lo que existe. Quiere decir ahí que, fíjense, hago la anotación que el analista de datos necesita tener un amplio conocimiento de la organización, se tiene que saber dónde están los datos, qué significan, etcétera. Si ustedes me preguntan a mí qué rasgo importante debe tener un analista, yo creo que sí debe conocer mucho de qué está hablando, ¿sí? Yo no concibo que un analista sea un buen analista sin saber de qué está hablando, ¿ok? Y cosa curiosa, me ha tocado ver científicos de datos que sí te pueden generar cosas muy vistosas y muy grandes sin saber de qué están hablando. Muchas veces se meten, ven los datos y agarran y hacen procesamiento numérico porque se puede hacer procesamiento numérico, pero tú les dices, oye, bueno, ¿y qué decisión puedo tomar con esto que me estás dando? Y muchas veces resulta que no hay una decisión que ellos te puedan sugerir, porque dice, mira, es que del negocio no conozco mucho de números y conozco mucho de matemáticas y te puedo generar todo esto, porque estadísticamente es posible. Pero de eso a que conozca yo de qué estoy hablando hay mucha diferencia. En el caso del analista, no. El analista sí debe conocer mucho del trabajo que se está realizando con los datos y debe saber dónde están y recolectarlos. Debe conocer técnicas de estadística descriptiva, como les decía, el Exploratory Data Analysis lo debe conocer y manejar muy bien. Aquí dice que la analítica no incluye cuestiones inferenciales, ¿verdad? Debe tener conocimientos de modelación de base de datos, desde luego, ¿sí? Ahí en la definición decía que debe aplicar técnicas estadísticas y de modelación. Por estadística se refiere a estadística descriptiva y por modelación se refiere a modelación de base de datos relacionales. Venía en la definición que realiza trabajos de limpieza. Aquí, seamos claros, cuando hablamos de data cleaning o limpieza de datos, estamos hablando a datos que están mal, se corrigen. Limpieza de datos abarca eso. Datos que están mal, hay que corregirlos, ¿no? Puede haber ahí errores de ortografía, puede haber errores de estructura, puede haber errores de que una fórmula no está como debe estar, puede haber datos duplicados cuando no debe haberlos. Todo lo que esté incorrecto, que necesita corregirse, se considera una tarea de limpieza de datos. Aquí lo que dice es que el analista de datos pues debe conocer herramientas que permitan hacer la limpieza. Puedes hacer la limpieza en Excel, en Power BI, en Tableau y en lenguajes como Python o R, cualquiera de esos. Mi sugerencia es que si la limpieza la tienes que hacer una sola vez, yo te recomendaría que hicieras las tareas de limpieza muy probablemente en la herramienta gráfica que te sea más cómoda, Excel, Power BI, Tableau. Tienen
muchas herramientas muy gráficas en donde tú vas haciendo todo muy rápido y sales muy fácil, muy rápido con tareas de limpieza. El problema es cuando tú ya necesitas meter automatización, cuando tú ya quieres automatizar cosas. Imagínate que yo te digo, que hay una forma de hacerlo muy fácil. Está muy bien que sea fácil, pero si es fácil, pero la tengo que hacer 1000 veces, pues lo fácil se convierte en laborioso. No me gusta, ¿verdad? A lo mejor yo te podría sugerir una estrategia de decir, mira, ¿por qué no automatizas? ¿Por qué no haces un programa en Python en donde a lo mejor te va a costar un poquito más de trabajo de aquí a que hagas toda la estructura de los trabajos de limpieza que ocupas, pero lo automatizas de tal manera que lo desarrolles una vez y que se haga automático todas las veces? Entonces, es un poquito más complejo, pero mucho menos laborioso. Aquí hay que distinguir entre complicado y laborioso. Laborioso es mucho trabajo. El peor escenario es que aparte que escojas laborioso sea complicado, pues ahí ya no. Pero si tienen que escoger, hagan esa distinción. Fíjense, la analítica de datos incluye tareas también de transformación, es decir, ahí puede ser que yo tenga en 2 bases de datos nombres de campos diferentes, los puedo homologar, puedo calcular campos nuevos o derivar campos nuevos a partir de lo que ya tengo, puedo realizar conversiones. Imagínate que en un sistema tengo información en dólares, otra en pesos, otra en libras. Oye, ¿cuál es la única moneda que vamos a estar utilizando? Unidades de medida, todo eso se puede generar aquí dentro de lo que se trata de transformaciones. El analista debe tener sentido común respecto a los protocolos y habilidades numéricas, pensamiento lógico y funciona. Ahí pues tiene que tener lo que le llaman de otra manera sentido común profesional, ¿no? Entonces podemos transformar datos, también va ahí. Dice que la analítica trata también de representación abstracta y gráfica. Aquí en analítica nosotros vamos a tener 2 alternativas: hacer tablas de datos, que son muy importantes, y hacer gráficos, pero no me debo centrar en una sola. Antes yo hacía un análisis de una estrategia que se llamaba lo que es el modelo de aprendizaje de Felder-Silverman. Y Felder-Silverman decía que pues hay gente muy textual, hay gente que le va bien ver números abstractos, ver tablas de datos, eso es lo que les funciona. Y hay gente que ve datos abstractos y no le saca ningún valor. Tú como analista, ¿qué debes hacer? Pues tienes que dominar las 2, porque nunca sabes si el receptor de la información que vas a generar es textual o es visual, gráfico. Tú debes otorgar todas las herramientas para que el mayor número de audiencia te comprenda lo que quieres decir y tome mejores decisiones. Entonces, tienes que ver ambas posibilidades: tablas de datos y desarrollo gráfico. Y dice que a fin de cuentas la analítica pues me revela estados o tendencias. Por estados me refiero a cómo están las cosas, darme cuenta de cómo está. Y las tendencias es tratar un poco de ver cuál es la tendencia que lleva una secuencia de eventos. Ojo, no estamos hablando de que infiera cuál va a ser a futuro. Eso no entra dentro de la analítica mucho, porque ya empezamos con temas inferenciales. Pero la tendencia sí la puedo ver basada en los hechos, ¿ok? El analista de datos pues debe tener la pertinencia operativa, es decir, conocer qué información de estados y tendencias es requerido para la toma de decisiones. Ahí tiene que elegir cuáles son los aspectos que deben ser medidos y deben ser evidenciados de alguna manera. Entonces la analítica vendría siendo eso. Todas las tareas que tengan que ver con eso que acabo de mencionar entra perfecto dentro del tema de la analítica. Y nada más, hablamos mucho de que la analítica proporciona información, pero la verdad es que a veces ni siquiera hemos definido qué es la información. Aquí voy a ser muy breve con esto. Fíjense, los trabajos de analítica se realizan principalmente sobre base de datos. Las bases de datos ya sabemos que son colecciones autodescriptivas de registros. ¿Qué es un dato?
pues va a ser la representación simbólica, ya sea mediante números o letras de una característica cualitativa o cuantitativa. Aquí yo subrayaría esto, ¿sí? Que yo realmente los datos son características de las cosas o de los eventos, ¿sí? Me van a facilitar el entendimiento. Se supone que yo hago un levantamiento de datos con las características que me representan un cierto estado. ¿Y por qué me detengo en este punto? Precisamente planteaba en un foro en Facebook de por qué la ciencia de datos no ha estado progresando como esperamos que progrese. Y el motivo que yo encuentro es que los modelos de base de datos que existen actualmente en la mayoría de los sistemas importantes fueron creados hace 15, 20 años o más. Hace 15 o 20 años nadie estaba pensando en la ciencia de datos. Esto es un tema como un poco nuevo, al menos en términos de procesamiento computacional. Y tú dices, resulta que queremos hacer ciencia de datos sobre bases de datos que no estaban pensadas para la ciencia de datos. Es decir, hay un montón de características, un montón de datos que no se recopilaron porque nadie pensaba que se podrían utilizar. Por ejemplo, me estoy refiriendo, voy a caer en un absurdo si ustedes quieren, pero imagínense que yo tengo el sistema de Starbucks. Imagínense que tengo el sistema de punto de venta de Starbucks. Obviamente va a venir los productos, las promociones, los clientes, tarjetas de lealtad, precios, tamaños, ingredientes, todo eso. Tú lo ves y tú dices, oye, pues es que está muy padre el modelo de base de datos para sacar la información de todo lo que está sucediendo en la tienda. Pero tú dices, oye, ¿está considerando ese modelo de datos el clima? Por ejemplo, el clima. ¿Qué temperatura hacía en el momento en que una persona compró? ¿Estaba lloviendo? ¿Estaba nublado? ¿Hacía frío? ¿No hacía frío? La ciencia de datos ya se mete en eso, de decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber si la gente cuando está nublado consume más café o no. Si cuando el clima es frío, la gente consume más o no. ¿Qué productos consume dependiendo la temperatura que hay en el medio ambiente? Ya la ciencia de datos ya se está metiendo en esos temas. Pero el modelo de datos del punto de venta de Starbucks no considera nada de eso. ¿Por qué? Porque no era el foco. No estaban pensando en eso al momento de hacer el sistema. Entonces, creo yo que la ciencia de datos va a ir evolucionando cuando los modelos de datos de los nuevos sistemas que registran la operación empiecen a considerar aspectos que utilice la ciencia de datos. Eso es lo que yo creo. Entonces, por eso hago tanto énfasis en la cuestión de los datos y qué representan. Información, esta es la definición que tengo de información, es el conjunto de datos con la cantidad y forma adecuada para aumentar el conocimiento, reducir la incertidumbre respecto a sujetos, eventos o estados en una circunstancia o contexto particular. Primero, que sea conjunto de datos, pues quiere decir que yo voy a terminar teniendo arreglos bidimensionales de datos en donde yo voy a tener entidades y voy a tener sus características que lo describen. Esos son conjuntos de datos. Este tema que está aquí tiene que ver con la visualización. Cuando yo hablo de visualización en analítica, es decir, que hablo de las tablas de datos y que hablo de los gráficos, estoy hablando de darle cantidad y forma adecuada. Por cantidad nos referimos al nivel de detalle. Imagínense ustedes que llega el director general de una cadena retail. Imagínense que llega de sorpresa a una sucursal y pregunta, a ver, ¿cuánto hemos vendido hoy? Imagínense ustedes que por respuesta le lleven todos los rollos de papel de todas las operaciones del día. Aquí está, jefe. Esto es lo que hemos vendido hoy. Pues tú dices, híjole, pues sí, me queda claro que ahí en los rollos de papel en donde están registradas todas las operaciones que se hicieron hoy, ahí está lo que hemos vendido, pero
pero a lo mejor lo que yo esperaba era una cifra nada más. Dime un número de cuánto hemos vendido. Ay. Ahora, tiene muchos matices la pregunta. ¿Cuánto hemos vendido? ¿Te estás refiriendo a monto de ventas o te estás refiriendo a unidades de algo o a número de transacciones o a qué te estás refiriendo? Cuando dices cuánto, ¿te refieres a qué? ¿Qué estamos cuantificando? ¿Qué quieres saber? Y la forma, pues la representación en que lo quieres. A lo mejor te puedo dar la cifra y te puedo dar un número, así, tal cual. Un número como si fuera un cheque a llenar. O te puedo poner una gráfica que muestre las variaciones de cuánto se ha vendido en la semana, no lo sé. El caso es que la cantidad y la forma está asociada al tema de visualización, ¿sí? A cómo debo presentar la información para que la gente lo entienda mejor. Y aquí estamos en un punto crítico. ¿Por qué? Porque si yo les digo, oye, muéstrale al cliente las cosas de tal forma que las entienda. No debes omitir el tener que conocer un poco al cliente, porque si no sabes cómo le gusta la información, cómo la recibe mejor, va a ser muy complicado que le ofrezcas lo que necesita. A lo mejor la persona es muy textual y tú le ofreces gráficos, ya fallaste. Y le puedes ofrecer los mejores gráficos del mundo, pero si la persona es textual, esa persona esperaba datos en tablas de números abstractos y no se las diste. Entonces tú dices, para ser más pertinente, más efectivo, yo necesito conocer al cliente, necesito conocer qué necesita, necesito conocer qué contexto tiene, qué operaciones tiene que decidir y cómo entiende mejor la información, gráfica, textual, mixta. En función a eso, yo genero las visualizaciones que necesito. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que herramientas como Power BI, Tableau, Excel incluso, te permiten hacer un mundo de cosas para que represente la información como tú quieras? Tienen 40, 50 herramientas de visualización más todas las que puedas comprar. Y tú dices, es que el chiste no es que existan las herramientas, ya existen. El tema es que tú debes ser capaz de decidir cuáles herramientas son las pertinentes para el cliente de la información que tienes, ¿ok? Aumentar el conocimiento, reducir la incertidumbre. Se complica más todavía el asunto. ¿Por qué? Porque la información, para hacer información, tiene que aumentar el conocimiento, reducir la incertidumbre. Quiere decir que si yo te digo algo que ya sabes, no es precisamente información para ti. O sea, tú dices, híjole, es que no me estás enriqueciendo nada. ¿Por qué digo que se complica más la cosa? Porque quiere decir que aparte de que conozcas qué hace y qué necesita el cliente de la información, debes saber también y qué sabe. Porque a lo mejor ya conozco todo el contexto de lo que quiere el cliente, pero voy y le llevo cosas que ya sabe. Pues no va a ser de mucha utilidad. No le vas a estar dando información, la verdad. Entonces, también tienes que ver tú un poco qué es lo que sabe tu cliente de información para no ser reiterativo con cosas que no vienen al caso. Y dice que habla de sujetos, eventos y estados. Bueno, ahí esos tres conceptos los tomo muy rápido. Sujetos, eventos o estados. Sujetos, pues son las cosas, quién hace las cosas o quién le pasan las cosas. Eventos es qué sucede, qué hace. Y los estados es la situación en la que nos encontramos, que son los registros típicos que hay. Y la última parte de la definición de información, pues tiene que ver que es atendiendo a una circunstancia o contexto en particular. Quiere decir que debemos profundizar en lo que estamos hablando, ¿sí? Ahí la generalidad es que las herramientas de analítica te deben proporcionar controles para que tú ajustes a los mentados selectores, en donde tú dices, híjole, tienes que darle a la gente la capacidad de que cambie y parametrice lo que quiere saber, porque es imposible que tú preveas todo lo que se le puede ocurrir. Tú dices, yo no sé qué periodo de tiempo es el que le interesa, yo no sé qué categorizaciones le interesan, qué segmentación le interesa. Ponle tú un escenario donde pueda
la persona hacer selección de lo que exactamente quiere, ¿sí? Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo que está interesante. Dice, mira, yo le puedo decir informe general de ventas. Esto es estático, esto no me dice mucho, pero fíjense cómo está esta otra variante en donde yo puedo decir informe de venta de químico de limpieza y ya estoy puntualizando la venta de qué es lo que quiero en tiendas específicas, en un rango de fechas, ¿sí? Es mucho más útil esto. En marketing digital, por ejemplo, hace mucho énfasis en esto. Dice, no, ¿y sabes qué? Necesitas manejar, por ejemplo, tu tienda en línea. Dicen, si alguien te pregunta, oye, ¿y qué zapatos vendes? La probabilidad de que esa persona te compre es minúscula, porque no está siendo precisa, te pregunta por los zapatos en general, no sabes exactamente qué quiere. Pero dice, ¿qué pasa cuando una persona dice, oye, ando buscando los tenis de este modelo, en este color, en este número? Nada más con ver la pregunta que te dice qué modelo, qué color específico, qué número lo quiere, tú dices, esta persona es muy probable que te lo compres si es que llegas a tener lo que anda buscando, porque no puede ser tan específico sin tener mucho interés. Entonces, acá con la información es lo mismo. Cuando alguien pregunta si algo como, oh, pues dime cómo van las ventas, híjole, probablemente no trae ni una idea en la cabeza de qué quiere. Pero si te dice, quiero las ventas de esta sucursal en este periodo con estos segmentos, es muy probable que esa información sí vaya a ser considerada para la toma de decisiones. Entonces, hay que dar esos elementos para que la gente sea específica. Y ese sería ya el tema de analítica de datos e información. Vamos a hacer lo siguiente. En la plataforma la marcamos como terminada porque ya la acabamos de revisar. Y nos vamos al tema del modelo de ETL. Vamos a ver ahora qué es el modelo ETL. Ese es el tema que sigue. Y empezamos con este tema del modelo ETL. ¿Qué es? Fíjense, el modelo ETL es el acrónimo en inglés de Extract, Transform, Load, o extraer, transformar, cargar. Se refiere a un proceso utilizado para realizar tareas de integración. Realmente es un tema de integración. Sus fases son extraer los datos de diferentes fuentes. Con extract yo localizo. Acuérdense que habíamos platicado en la primera parte de la sesión que pues yo tenía que identificar cuáles eran las fuentes de datos, saber dónde están los datos. Esos datos que necesito para tomar decisiones, ¿dónde están en la organización? Están en archivos en Excel, están en archivos textuales, los bajo de un portal en Internet, están en un sistema legado, están en el RP, en el CRM, no sé. Identifica dónde están y los extraes. Y luego, transformarlos según las necesidades. Que los extraigas no quiere decir que estén como tú los quieres. Es necesario que hagas transformaciones para dejarlos justo como los necesitas para hacer analítica. Y finalmente, ya que los transformas, los cargas en algún lado, ¿ok? Para usarlos a partir de ahí. Hay Gartner, seguramente saben ustedes quién es Gartner. Gartner dice que el futuro de la analítica es este. Dice, actualmente hay especialistas de base de datos y los usuarios, los analistas les piden requerimientos de información y allá a la semana, a las 2 semanas les dan respuesta. De repente me ha tocado ver que el analista le dice, oye, necesito que me proporciones estos datos, los datos de ventas de esta sucursal en este rango de fechas, haciendo énfasis en estas líneas de productos. Se la mandan a sistemas. Sistemas, si es que te atiende el requerimiento, te va a entregar un archivo CSV y te va a decir, ahí está lo que me pediste. Pero tú dices, es que eso no es lo más rápido, no es tan rápido. A lo mejor ya si la decisión que había que tomar era urgente, ya no me sirve, pues ya llegó una semana después. Ese es el esquema que hay ahorita, en donde los especialistas que tienen los datos
reciben peticiones, le entregan los datos al analista, el analista ya los empieza a procesar. Lo que dice Gartner es que eso va a cambiar dramáticamente en el corto y mediano plazo. Lo que va a suceder es que ahora la gente que tiene los datos, los ingenieros de datos, van a sacar explotaciones estándar de datos y los van a poner en un repositorio centralizado de datos empresarial, un data lake. Y en ese data lake, lo que van a hacer es que van a decir, mira, aquí está toda esta información, aquí está la información de empleados, información de operaciones, de producción, de ventas, de lo que tú, de inventarios. Y luego, basados en un complejo esquema de permisos, le van a permitir el acceso a los datos a la gente correcta. Pero ojo, aquí es donde empieza el tema. Yo los pongo en un repositorio central. Ahora, tú analista, es tu responsabilidad entrar al repositorio central, extraer los datos que tú necesitas y es problema tuyo todo el tema de limpieza y transformación. Yo hago una limpieza general, pero yo no transformo nada. Yo no preparo datos para cómo te sirvan a ti. Yo no selecciono qué campos sí y qué campos no. Yo no selecciono qué filas sí y qué filas no. Eso lo vas a hacer tú. Tú entras al data lake, sacas lo que necesitas, sacas los datos y los transformas hasta que los dejas como tú los necesitas. Y tú los cargas en algún archivo en donde a partir de ahí tú haces la analítica. Entonces esto va a cambiar mucho. Y aparte Gartner dice que esa actividad va a ser un commodity. Ya nadie te va a hacer la limpieza de datos por ti. Ya nadie va a transformar los datos por ti. Tú debes transformar tus datos, tú los debes limpiar y tú los debes usar. Y hace referencia a cómo era antes, por ejemplo, el envío de correos electrónicos. Parece broma, pero antes había gente contratada en las empresas cuyo trabajo era enviar un correo electrónico a partir de otra información que alguien le daba, porque no todo el mundo sabía enviar un correo electrónico. Ahora enviar un correo es un commodity. Por commodity me refiero a esas actividades que si las sabes hacer no te dan ningún valor agregado, pero si no las sabes hacer, te dejan fuera del mercado. Si tú llegas a una empresa y dices, ay, por cierto, sé hacer documentos en Word, lo que te van a decir es, asumo que lo sabes hacer, malo que no supieras. Entonces, ese es un commodity, algo que ya debes saber. Pues va a pasar lo mismo con la analítica y con el proceso de ETL. Fíjense, para entender bien el proceso de ETL, es necesario saber que hay diferentes ambientaciones. Yo tengo ambientes. Los ambientes vienen siendo conjuntos de software, hardware, datos que me permiten hacer el manejo de información y de datos en la organización. Yo tengo ambientes productivos aquí. Ojo con esto. Yo tengo ambientes productivos. Esos ambientes productivos se caracterizan por ser lo que está, es el repositorio y el manejo de datos de operación diaria de la compañía. Eso es súper delicada. Ahí en los memes que hay de base de datos y de grupos informáticos, el chiste local de siempre es alguien se tronó la base de datos en producción. ¿Qué significa? Borró los datos del sistema principal, de los datos reales que no hay manera de recuperarlos. Y obviamente, pues si haces eso, te van a correr. En el sistema, en el esquema, en el ambiente productivo hay dos ramificaciones. Están las bases de datos. Las bases de datos van a tener los datos reales de lo que va pasando. Quiere decir que si tú vas a un H-E-B, vas a un Walmart y compras algo, en ese momento la compra que acabas de hacer se integra a los datos reales de lo que sucedió. Y ahí yo ya voy a registrar. Esa es la base de datos con datos reales. Y esa base de datos, como menciono aquí, pues yo hago un control de respaldos, ¿ok? Yo hago un control de respaldos de eso porque lo amerita. ¿Qué aplicativos son los que tengo aquí? Bueno, en este ambiente productivo, yo tengo las aplicaciones que le llaman OLTP o Online Transactional Processing, que viene siendo sistemas transaccionales de operaciones diarias. El sistema de punto de ventas, el sistema de inventario, todos esos sistemas que son los que mantienen la operación del día a día de las organizaciones están aquí, ¿sí? Y cabe aclarar que aquí estamos hablando de puras versiones liberadas, puras versiones que ya están funcionales 100%, ¿ok? Luego tenemos nosotros otra variante que son los ambientes no productivos.
Los ambientes no productivos pueden ser de varios tipos. Uno de los más clásicos es el ambiente de desarrollo. El ambiente de desarrollo es ambiente no productivo. En ambiente de desarrollo, yo voy a estar trabajando con aplicativos, pero también con datos fuente, ¿ok? Ahí. Y voy a estar trabajando también con pruebas, base de datos de prueba, que son el Happy Path, ¿sí? En ambiente de desarrollo, todo funciona. Los desarrolladores ya lo sabemos. A nosotros en nuestro equipo todo funciona bien. Pues porque tenemos una base de datos hecha a modo y tenemos unos datos hechos a modo y no hay accesos concurrentes a información, entonces no hay conflicto de bloqueo ni de nada. Todo funciona, como dice ahí, Happy Path. En desarrollo, todo es pura felicidad. Todo corre bien, todo funciona. Pero luego hay otro ambiente, fíjense cómo aquí en aplicativos fuentes, yo tengo los programas fuente y estoy conviviendo con las herramientas de desarrollo y los IDE para estar haciendo todo el trabajo que quiero hacer. Pero después hay otro ambiente que se le llama preproducción o el ambiente preproductivo. Preprod ya lo que hace es, aquí ya no estás desarrollando, aquí ya no estás trabajando con código fuente, aquí ya tienes la versión beta del producto, la versión de los aplicativos que ya está en prueba fácil, ahí ya lo quiero liberar, pero estoy haciendo pruebas. Y utilizo base de datos homologadas. ¿Qué son las bases de datos homologadas? Son bases de datos muy similares a las bases de datos de producción para que sea lo más cercano a lo real, es decir, en cuestión de volumen de datos, en cuestión de complejidad. Yo en un ambiente preproductivo, yo puedo poner las herramientas y los aplicativos que yo ya estoy próximos a liberar con una copia de base de datos muy parecida a la que está en producción para ver cómo realmente se va a comportar. Aquí en este ambiente preproductivo saben muchas cosas porque de repente tú tenías un informe y ya lo habías hecho bien bonito en desarrollo, corría súper rápido. Cuando lo pones en preproducción te das cuenta que se tarda una eternidad. ¿Por qué? Pues porque no era lo mismo trabajar con una base de datos pequeña en desarrollo que trabajar con una base de datos muy parecida a la real en preproducción. Y en preproducción pues tú vas viendo cómo va a estar realmente tu aplicativo. Hay otro ambiente que no productivo, que es el ambiente de analítica. El ambiente de analítica tiene un repositorio OLAP. ¿Qué significa OLAP? Es Online Analytical Processing. Es decir, son bases de datos en donde la tarea principal es recuperación y procesamiento, no escritura. Mientras que en estos otros que manejamos en ambiente productivo, en los OLTP o Transactional Processing, lo importante es el registro. Registrar, escribir. Pero acá en OLAP, realmente lo interesante es leer rápido, procesar rápido. Y aquí yo tengo dos alternativas. En analítica yo puedo tener lo que se conoce como Data Warehouse. Data Warehouse viene siendo un modelo de datos preparado y optimizado para la almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos. ¿Ok? El Data Warehouse no necesariamente está normalizado. El Data Warehouse está preparado para que pueda sacar informes rápidos. Por ejemplo, si hay algún cálculo o un procesamiento muy intensivo en un Data Warehouse, lo más probable es que haya tablas que contengan información sumarizada. Que tú dices, oye, es que esa información la puedo sacar de acá procesándola. Lo que te va a decir Data Warehouse es, sí, pero yo no la quiero procesar, yo la quiero tener ya procesada aquí. Para cuando alguien pide este informe, ya no se haga el processing, sino que ya lea los datos procesados y extraiga. Esa es una alternativa. Otra alternativa es que generes datos máster. Estos datos máster son súper importantes porque a final de cuentas siempre terminas trabajando con un máster. Siempre, aunque tengas un data warehouse. El data warehouse es tener un modelo de datos preparado para analítica. Pero cuando ya vas a explotar el data warehouse, bajas a generar un máster. Y el máster es lo que antes decíamos como una sábana de datos, es todos los campos juntos. Ahorita vamos a platicar un poquito más. Fíjense cómo aquí en la gráfica me dice que
ETL, modelo ETL, lo que trata es pasar de los datos reales de el ambiente productivo a disponer de datos reales también, pero para analítica. En eso consiste ETL a grandes rasgos. Tanto las bases de datos productivas como las bases de datos de analítica contienen datos reales. La cuestión es de que si yo pierdo la base de datos de analítica, realmente al negocio no le ocurre nada. Simplemente se vuelve a procesar todo y se vuelve a tener la base de datos de analítica. No pasa nada porque hay una forma de haber llegado a ella. En cambio, si yo pierdo la base de datos de producción, ahí estoy en serios problemas porque los datos de lo que pasó, si no los tengo respaldados, no hay manera de recuperarlos. Entonces, ese sería un problema. Ahora, hasta aquí, dudas o preguntas de lo que he comentado, de estos ambientes. Sé que en la audiencia hay varios que están muy familiarizados con el tema de los ambientes productivos y preproductivos. Vamos a ver, fíjense, un almacén de datos, o conocido como Data Warehouse, es una base de datos en ambiente no productivo diseñada específicamente para almacenar grandes cantidades de datos integrados de múltiples fuentes, ¿sí? Por ahí, Arnoldo, ¿tienes alguna pregunta, Arnoldo? Más bien un comentario, cuando hablabas acerca de los ambientes preproductivos, por experiencia trabajando con un banco, en uno de los ambientes preproductivos, no sé si te puedes regresar al diagrama donde tenía los ambientes, Sí, ahí está. pero cuando hablábamos de preproducción, incluíamos temas de enmascaramiento de datos, es decir, teníamos en ese ambiente datos reales, pero como eran datos financieros, se utilizaban herramientas para enmascarar los datos para que la gente que los consultara, pues no viera realmente datos reales, ¿no? Era nada más un comentario con una No, experiencia en ese. es muy interesante ese comentario que haces, porque sí, realmente en el ambiente de preproducción, no necesariamente, como dices, no son datos reales, sino que sí puede, lo que sí tiene que ser es que sea como que la misma característica, la misma naturaleza, el mismo volumetría, pero si hay información sensible que no está autorizada la gente a ver, ¿verdad? Eso se da mucho, ¿sabes dónde, Arnoldo? También cuando de repente hay gente que está haciendo pruebas sobre todo las aplicaciones que tienen que ver con la nómina, son súper sensibles siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Claro. Porque muchas veces la persona que está haciendo también forma parte de la nómina y de repente tú sabes que si se empiezan a filtrar datos de la nómina puede ser un catastrófico ahí que todo el mundo, oye, ¿por qué tal persona gana más que yo? Y es necesario enmascararlos por cuestión, algunas veces por seguridad, otras para evitar problemas y otra como la de que dices tú, por cuestión incluso legal, ¿no? Sí, muy bien, gracias, Felipe. Era nada más un comentario. Gracias, gracias. Y fíjense, aquí comentando otro, el máster de datos, ¿qué es? Pues es un arreglo bidimensional de datos que contiene información detallada y desnormalizada. Aquí la palabra secreta es que el máster de datos está desnormalizado. Quiere decir que si yo agarro un máster de datos, lo más probable es que si aplicara la normalización de base de datos, separaría el máster en varias tablas, ¿no? ¿Pero para qué sirve el máster? Pues sirve para no disponer de un motor. Los que trabajen mucho en Excel sabrán que de repente tienen los datos y luego de repente tienen sus tablas de datos y agarran, ponen una columna y ponen buscar V, y se traen datos de otro lado. Y luego buscar V, se traen datos de otro lado. Buscar V, y van llenando como que una sábana donde traen todos los categóricos y toda la información de múltiples partes, lo unifican en una sola hoja con un montón de columnas. Eso es un máster. Fíjense, aquí tengo un ejemplo de cómo podríamos nosotros trabajar con máster. Imagínense ustedes que tenemos esta base de datos, este modelo de base de datos. Yo aquí tengo productos, tengo el catálogo de productos
que así, nada más a simple vista, yo puedo darme cuenta que es una tabla fuerte que le provee datos a otra tabla que se llama producto almacén. Y aquí tengo almacenes. Así nada más, viéndolo, al ver esto que está aquí y esto que está acá, que es una relación uno a muchos hacia una misma tabla, lo que me indica es que esta tabla que está aquí es una tabla de relación, es decir, relaciona dos tablas diferentes. Y donde dice producto almacén, nada más de verlo, yo infiero de que esa tabla producto almacén lo que realmente hace es decir qué productos están en qué almacenes y cuál es la ubicación del producto y cuál es la cantidad que se tiene en inventario. Esto sería como que una base de datos de inventarios, ¿ok? Y luego, fíjense cómo acá hay otra tabla que dice movimientos. Es decir, si estamos hablando de que tenemos un inventario en donde yo tengo almacenes y productos y los tengo en un producto almacén, yo puedo tener movimientos. El ID movimientos es en qué almacén se hicieron las cosas, qué producto, qué tipo de movimiento es el que se hizo, qué cantidad, fecha y hora del movimiento. Imagínense un típico sistema de inventarios en donde yo ya tengo relacionado qué productos tengo en qué almacenes y puedo estar operando entradas y salidas. Bueno, aquí esto que está aquí sería como las entradas y salidas, los movimientos. Y aquí yo tengo registrados los tipos de movimiento. Aquí puede ser, hay tipo de movimiento 1, entrada por compra, entrada por devolución, entrada, salida. Aquí yo tendría estos datos. Fíjense, aquí a grandes rasgos yo veo una relación. Esta relación, por ejemplo, tengo yo esta relación que está entre productos y almacén de datos. Yo sé que esta es tabla fuerte y yo sé que esta es tabla débil. En esta relación de almacenes y producto almacén, tabla fuerte, tabla débil. Y luego aquí movimientos vendría siendo una tabla débil de producto almacén. Y tipo movimiento es fuerte con respecto a movimientos. Así nada más viendo las llaves y las relaciones, yo sé que así es. Cuando yo quiero hacer un máster de datos, obviamente, imagínense que el catálogo de productos yo lo tuviera en un sistema. Imagínense que almacenes lo tuviera en otro sistema y estas otras que están aquí, están en el sistema de inventarios. Imagínense que yo tengo así dos sistemas diferentes conviviendo de esta manera. ¿Cómo le haría yo para disponer de toda la información de ese modelo de datos en un solo arreglo bidimensional? Es decir, ¿cómo paso este modelo de datos a un máster? Lo primero que tengo que hacer es, tengo que ver cuáles son las tablas débiles. Me tengo que concentrar en las tablas débiles porque acuérdense que como la propagación se da de las tablas fuertes dándole a las tablas débiles, entonces yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esta tabla, producto almacén, puede adquirir los datos de productos y de almacenes. Es decir, yo puedo encontrar la manera de pasarle a producto almacén los datos de las tablas fuertes que tiene relacionadas. Eso es lo primero que voy a hacer. Fíjense, aquí lo que dice. Primero, se integran los campos de la tabla producto almacén con los campos de sus tablas fuertes. Fíjense cómo yo tengo aquí ID almacén, ID producto, ubicación y cantidad. Esto que está aquí son los campos que ya tiene producto almacén. Pero como yo sé que se propagan los datos de las tablas fuertes, me traigo los datos de almacén y me traigo los datos de producto, que son dos tablas fuertes que tiene. Me los traigo. Y ahí ya tengo, es como si tuviera una tabla con ID almacén, ID producto, ubicación, cantidad, nombre almacén, dirección, descripción de producto, SKU y precio unitario. Y luego, se integran los campos de movimientos con los campos de sus tablas fuertes. Y luego junto todo. Fíjense cómo junto movimiento con ubicación y cantidad y todo lo demás que estaba, ¿sí? De tal manera que yo, fíjense lo que hice. Primero, integré estos que están aquí
Y todo esto ya integrado es como si fuera tabla débil. Esto que está aquí, todo esto que está aquí, es como si fuera una tabla fuerte, perdón, de movimientos. Y luego, esto como es tabla fuerte, lo integro aquí. Y luego también integro estos datos que están aquí, los integro esto también. Y yo automáticamente ya tengo todos los datos del modelo, todos en un solo arreglo bidimensional de datos, que es lo que tenemos acá en esta parte, lo que tengo yo ilustrado, aquí lo tenemos. Y así es como yo puedo hacer un máster. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver qué es ETL, el modelo ETL. Esta sería la representación típica de un modelo ETL. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, en la extrema derecha, de izquierda, perdón, yo tengo las fuentes de datos. Aquí en las fuentes de datos, fíjense cómo estoy hablando yo, que puedo tener, bases de datos. Ahí yo puedo tener bases de datos todas las que yo quiera. Puedo tener sistemas ERP, como podría ser SAP, por ejemplo. Puedo tener hojas electrónicas que la misma gente va recopilando. Puedo tener archivos SVs que consigo de diferentes partes. Ahí está. Y puedo obtener datos a través de APIs. Las APIs, pues, son interfaces programáticas en donde yo puedo acceder a información de la que ustedes quieran, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo quiero saber información de las reuniones de Zoom que he hecho, hay un API que me permite explotar la información de las reuniones en Zoom. Yo tengo APIs para leer datos de publicaciones en Facebook y cómo les fue, promociones en Facebook, yo puedo saber. Yo podría sacar información bancaria mediante los tokens adecuados a través de un API. Entonces, esas APIs son muy útiles. Yo me traigo toda la información en el formato que esté. ¿A través de qué? Me lo traigo a través de esta parte que es extract. Extract, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí aplico tareas de recuperación y homologación de datos. Me traigo los datos, me los traigo. Todos, 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 todos. Probablemente me traiga ciertas tablas con los nombres de campo en inglés y probablemente me traiga datos duplicados que no debieran ser y probablemente algún sistema me manda un campo, pero me le pone espacios en blanco antes y después no sé por qué. Hay una fórmula que no sé por qué no se aplicó, pero ahí está mal. Entonces, aquí yo me traigo en extract, me traigo los datos y mi única preocupación en extract es traérmelos. Asegurarme de que me los puedo traer en el momento y en la cantidad que necesito. Pero queda claro que yo estoy trabajando con datos sucios y esos datos sucios yo se los paso a la siguiente etapa, que es la etapa de transform. En la etapa de transform, yo ya tengo la obligación o la intención de hacer tareas de limpieza e ingeniería de datos. Limpieza me refiero a todo aquello que corrija lo que está mal. Ingeniería de datos me lleva a hacer un trabajo de filtrado, de saber qué sí me interesa, qué no me interesa. Involucra todas las tareas que tienen que ver con transformaciones, conversiones, es decir, preparar los datos de cómo están a cómo me interesa que estén, ¿ok? A lo mejor yo me traje los datos y me traje las fechas en formato año, mes, día, pero yo lo quiero día, mes, año. Ahí lo hago. Oye, es que hay ciertas cantidades en dólares, ciertas cantidades en pesos. En Transform me encargo de dejar una sola unidad de monetaria. Unidades de medidas diferentes, ahí los unifico. Oye, es que me traje el nombre, pero está todo completo. Está el nombre, una coma y los apellidos. Yo quiero que sean 2 columnas. Ahí lo hago. Estas columnas que están aquí no me interesan. Ahí las quito. Entonces, todo eso lo voy a hacer aquí en Transform. Aquí también, en Transform, hago un poco el control de tratamiento de ausentes y atípicos. ¿Qué quiero hacer si hay datos ausentes? ¿Qué quiero hacer si tengo datos atípicos? Ahí mismo también los proceso. Todo esto lo vamos a ver en el curso, en este taller, y lo vamos a ver con técnicas usando Python. Pero en el caso de load,
Fíjense cómo de transform lo que yo voy a resultar es tener datos limpios. Entonces, cuando yo ya tengo los datos limpios, paso a la fase de load, y load lo que hace es que ahí hago la modelación de la base de datos de analítica y cargo datos. O bien produzco los masters. Cualquiera de las dos cosas que yo haga son válidas aquí en load. Aquí en load realmente de lo que se trata es mucho hacer el modelo de analítica. Y como podemos ver, pues ya a partir de los datos limpios que tenemos, ahora sí nos podemos dar el lujo de hacer análisis exploratorio de datos y aplicar técnicas de visualización con el software que ustedes gusten. ¿Ok? Generalmente, lo primero que hago es EDA y luego paso a visualización, aunque no es un requisito, ¿verdad? Yo puedo, es más, puedo incluso omitir alguno de ellos. Puedo no hacer análisis exploratorio, que no te lo recomiendo, porque sí es muy importante que hagas análisis exploratorio de datos. Y visualización, pues si no la haces, pues ¿para qué querías los datos entonces? Pero así es como transcurre el modelo ETL. La fase de extracción consiste en recolectar los datos. El proceso de extracción generalmente implica la selección y filtrado de datos y verificación desde un punto de vista estructural, es decir, sí filtra y sí valida o verifica, pero a nivel de estructura, es decir, no es atendiendo a ninguna pregunta de negocios. Van los datos y yo nada más, imagínate que lo que yo quiero es hacer un análisis, pero nada más quiero los últimos 5 años. El filtrado de los últimos 5 años es lo que me va a hacer, pero no me va a segmentar por nada más. La fase de extracción tiene que ver con saber qué es lo que tienes que extraer, análisis semántico. Ahí hay varias discusiones. Hay quien dice que el análisis de requerimientos y el análisis de necesidades de información no forma parte de extract. Desde el punto de vista técnico, concedo eso. Sí, tienen razón. Desde el punto de vista técnico, no, extract no incluye eso. Pero lo que me ha tocado ver a mí en la experiencia es, y si no sabes qué es lo que necesitas, ¿cómo lo extraes? ¿Sí? Pues yo veo que necesariamente como prerequisito de extract debieras tener claro qué necesitas extraer. Porque imagínate qué extracción vas a hacer si no sabes qué vas a extraer. O sea, no tiene ningún sentido. Pues yo sí incluiría el análisis semántico dentro, ya si no lo incluyo dentro de extract, lo incluiría como prerequisito de extract. Estas son algunas de las principales tareas de esta fase: análisis de caso, análisis de fuentes, análisis de permisos requeridos, gestión de permisos, filtrado estructural y automatización. Fíjense, ojo con esto. Análisis del caso es, entiende de qué estás hablando, entiende cuál es en general la necesidad que se tiene. Análisis de fuentes es, una vez que entiendes qué es lo que se necesita de información, entonces volteas a ver dónde es que se encuentra. Y ya que sabes dónde se encuentra lo que necesitas, empiezas a ver qué permisos ocupas, ¿sí? De repente tú dices, oye, a mí de nada me sirve saber que la información que yo necesito está en un sistema si el dueño del sistema no me piensa dar esa información, no me la va a compartir. Entonces tú dices, oye, ¿qué caso tiene? O sea, yo debo tomar en cuenta también si tengo permiso y acceso o no a ciertos datos. A lo mejor aquí en el punto de gestión de permisos, ¿a qué se refiere? De que una cosa es que sí te dé permiso, pero luego tienes que ver cuál es la gestión de permisos que tienes que hacer. A veces hay sistemas tan particulares en materia de seguridad que para darte permiso es solamente en ciertas ocasiones y con cierto protocolo. A lo mejor tú tienes que solicitar un acceso y te generan una cuenta temporal, y esa cuenta temporal te permite hacer un query, 2 queries, y luego una vez que ejecutas los queries se te cierra el permiso otra vez. Y no es de que sea un permiso permanente. Cada vez que vayas a extraer información, a lo mejor tienes que hacer todo el protocolo de solicitar y que te den la cuenta y abres la ventana de tiempo. O sea, también no nada más basta con que sepas qué permisos ocupas.
sino también es importante que sepas cómo pedirlos, a quién pedírselos, cuál es la mecánica para que te los den, ¿no? De repente tú en una junta tú te puedes comprometer con alguien. Imagínate que estás en una junta viendo temas de analítica y está el responsable de un sistema y la persona te dice, oye, sí te doy la información, no te preocupes, sí te doy acceso. Y así queda. Y luego de repente tienes urgencia de sacar un informe, te contactas con la persona y dices, oye, ¿te acuerdas que en aquella reunión tú dijiste que nos ibas a permitir el acceso a los datos? En ese momento te puede llevar una sorpresa que te diga, sí, pero hay un protocolo para accederlos. Tienes que mandarme una solicitud y esa solicitud la valido yo y la tiene que validar no sé qué otra área porque los datos a los que vas a entrar son sensibles, entonces me tienen que autorizar y bla, bla, bla. Total que entrar a esos datos a lo mejor te puede tomar 3, 4 días. Y tú dices, entonces los permisos son una cosa y la gestión de permisos es otra. Pero son necesarias las dos. También tienes que ver qué filtrado es el que quieres hacer a grandes rasgos y a fin de cuentas lo ideal de Extract es que automatices el proceso. Lo ideal es que tengas un programa en Python que esté hasta calendarizado su ejecución y que solo se ejecute y solo entre a los datos, cargue las cosas, las deje en un repositorio determinado. Entonces esa es la idea con Extract. Con la fase de transformación, pues ETL toma como base los datos sucios de Extract y ahí es donde se aplican una serie de transformaciones y tareas de limpieza antes de cargarlos al Data Warehouse o al Master. Durante esta fase, los datos extraídos se procesan para asegurar que son coherentes y precisos y que se adaptan al esquema de datos del sistema destino. Si tú tienes un Data Warehouse, pues te debes asegurar que todo lo que hagas deje una estructura de datos tal que tú puedas trasladarla a tu modelo sin problemas o generar un máster de ciertas características. Algunas de las tareas que se van a realizar aquí, limpieza de datos, que ya decíamos que era correcciones en general, conversiones de datos se van a hacer aquí, derivación de datos. Aquí hay 2 derivaciones posibles, son cálculos detallados, es decir, en donde tú utilizas 2 campos de una misma fila para generar otro nuevo campo en la misma fila. Es decir, es lo que haríamos en Excel propiamente generando columnas nuevas con fórmulas nuevas a partir de la misma fila. Y hay otras que son cálculos agregados, que son cálculos que tienen que ver con porciones de datos. Por ejemplo, si tú quisieras saber, si tú tienes un monto de venta, por ejemplo, en una fila, pero quieres saber qué proporción del total de ventas es esa fila, pues primero tienes que saber el total de las ventas para poder sacar la proporción que le corresponde justo a esa fila. Pero ya estás involucrando un procesamiento que ya no es a nivel fila por fila, sino es toda la tabla o un segmento de la tabla consolidando de alguna manera. Esos son los cálculos agregados. Agregación de datos. Por agregación de datos me refiero a que la base de datos de analítica a veces tiene tablas que contienen sumarizaciones o procesamientos muy intensivos que realmente lo único que hacen es correr el proceso de cálculo y agregar los datos a las tablas para que ya estén procesadas de antemano. Que cuando tú quieras sacar un informe, ya no tengas que hacer el procesamiento, sino nada más consultar la tabla que trae los resultados del procesamiento que previamente ya se hizo. Normalización de datos, ahí es que tengas que normalizar la base de datos de analítica. Y el enriquecimiento de datos aquí tiene que ver con que no te quedes nada más con los datos que el sistema tiene. A lo mejor puede ser que tú complementes con información que está en otros sistemas. Hablaba ahorita del caso de Starbucks, decir, oye, ¿qué pasaría si yo a la base de datos de una aplicación de la sucursal de Starbucks donde vienen todas las operaciones de venta, lo ligo a través de un API para conocer la temperatura que había en el ambiente en el momento en que se realizaron las operaciones? Pero yo estoy enriqueciendo mi base de datos con datos de otras bases externas, autónomas, y lo empiezo a enriquecer para sumar datos que originalmente no se tenían. Imagínate que yo hago un procesamiento y que digo, ¿y sabes qué?
nuestras ventas comienzan a subir cuando la temperatura está de 17 grados hacia abajo. Entre más frío, más ventas. Oye, estaría muy bien saber eso, pero no lo vas a lograr con tu base de datos local que te regula todas tus transacciones, sino que ya conectándote a otras cosas. Oye, me conecto a una fuente que me dice cuáles son días festivos y cuáles fines de semana y cuáles son días laborables. Oye, me conecto a otras fuentes, ¿no? Que tengan que ver con, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Tú lo puedes enriquecer así. Y la fase de carga en ETL, pues es el proceso de que los datos transformados y limpios se cargan en el repositorio destino. Ahí es nada más hacer un vaciado, ya sea en el Data Warehouse o en el master. ¿Ok? Tareas principales de la fase de carga, pues obviamente cargar los datos, validación de la carga de datos, es decir, que todos los datos se carguen adecuadamente, hay que validarlo, y generar registros de auditoría, es decir, llevar un seguimiento de las versiones de datos que estamos teniendo. Si el destino es un data warehousing, pues también hay que hacer mapeo de datos, hay que asegurarnos que los datos que tenemos y que estamos procesando tienen una columna específica en una tabla específica donde van a ir a caer. También a lo mejor ya voy a crear tablas. Es muy común que haga tablas de tipo virtual o temporal dentro de una carga. Se pueden hacer ahí. Y creación de índices y restricciones. Yo puedo meter índices determinados para mejorar el performance y poner restricciones, por ejemplo, de que si junto los registros de un lado y de otro no debe haber duplicados. Entonces, a veces los datos en los sistemas originales no traen problemas, pero al momento de integrarlos resulta que sí hay problemas, porque resulta que hay duplicados, porque hay vacíos, porque hay diferentes condiciones. Entonces yo debo aplicar restricciones y un seguimiento de su cumplimiento para saber si los datos están bien o no. Ok, ahí ya está esto. Este fue el tema del modelo ETL. Vamos a darle marcar como terminado también este tema de ETL y vámonos con el tema de análisis semántico. El análisis semántico es entender realmente de qué estamos hablando y ahí hay varios documentos. Fíjense cómo en este tema hay varios documentos que vienen en su manual, ciertamente, como labs, pero que vamos a revisar así muy rápidamente para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que tienen que hacer. Lo que le digo a mucha gente, le digo, realmente se subestima mucho el trabajo de escritorio que hay que hacer en analítica. En analítica tienes que aplicar mucho de las técnicas que vamos a estar viendo, que son súper sencillas, pero las tienes que hacer. No es nada más siéntate. A mí me desespera un poco porque de repente la gente dice, hombre, yo ya me metí a un curso de Power BI y ya estoy aprendiendo a hacer analítica. Pero cuando realmente ya, obviamente, cuando tú tomas el curso de Power BI, el que te da el curso ya te da un set de datos bonito, preparado, el Happy Path que te decía, ya te da todo listo. Es más, hasta te platica el caso para que ya esté entendido. Pero cuando ya estás por tu cuenta, cuando ya estás tú en el trabajo real, te vas a dar cuenta que te van a decir, bueno, haz la analítica. Y tú dices, ok, ¿qué datos vamos a explotar? Corres el riesgo que te digan, pues eso lo vas a decir tú, para eso te contratamos. Tú eres el que va a decir todo eso, tú eres el que va a decir dónde vamos a sacar las cosas, tú eres el que va a decir qué necesitamos, porque lo único que te puedo decir es que necesitamos mejorar las ventas, es todo lo que te puedo decir. Y te puedo decir que ahí tenemos un montón de sistemas en donde hay toda la información que pueda requerir, si acaso. Pero tú eres el que me va a decir cómo mejorar las ventas con la información que me vas a dar. Y tú vas a saber de dónde la vas a tomar y tú vas a saber qué transformaciones vas a hacer y limpiar y las segmentaciones. Nadie te lo va a decir. ¿O quién esperas que te lo diga? La gente que está en operación. ¿Quieres que la gente que está en operación sepa de base de datos y de permisos y de campos y de modelación y de dónde están las cosas y cómo hay que extraerlas? ¿Quién te lo va a decir? La gente que está en operación lo único que te va a decir es, me interesa saber esto. Y a partir de ahí, tú tienes que hacer toda la magia.
y tienes que sentarte y ponerte en el escritorio a mí me gusta decir que no debes pensar con las manos. Gente que todavía ni le termina de decir qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que quiere y ya quiere estar sobre el teclado haciendo un informe en Power BI o en Excel. Calma, calma. Primero hay que saber qué vas a hacer y luego lo haces bien, ¿sí? Eso es indudable. Vamos a ver esto de análisis semántico. Vamos a ver este tema. ¿Dónde está?